¿Qué tal, niñas y niños? El día de hoy les quiero enseñar cómo calculamos los ángulos internos de los polígonos regulares. Recordemos lo siguiente. Primero sabemos que esto que está aquí, voy a hacerlo a ver si lo puedo hacer por acá. Esto que está aquí es un ángulo interno. Aquí tenemos un ángulo interno, aquí tenemos otro ángulo interno. Aquí tenemos otro ángulo interno y así sucesivamente. Eso es lo que conocemos como los ángulos internos y los hemos visto en los elementos del polígono. Entonces, para calcular los ángulos internos de un polígono regular, lo primero que vamos a hacer es trazar diagonales desde un vértice en común, de tal manera que formemos triángulo. Vamos a ver el siguiente caso. Voy a tomar como referencia este vértice y desde aquí voy a trazar una diagonal de tal manera que forme un triángulo. Nuevamente, desde el mismo vértice, trazo otra diagonal y hemos trazado otro triángulo. Si nos fijamos, aquí tenemos un triángulo, dos triángulos y tres triángulos. Ahora, como ustedes ya deberían de saber, los triángulos la suma de los ángulos internos de un triángulo mide 180 grados. Cualquier tipo de triángulo, ya sea un escaleno, un isósceles, ya sea un rectángulo, un triángulo rectángulo, eh, un triángulo acutángulo, etcétera. Todos los triángulos, cuando nosotros sumamos las medidas de sus ángulos internos, siempre nos da 180. Por lo tanto, yo digo que si eso es así, como aquí tengo tres triángulos, entonces en este triángulo la suma de sus ángulos internos me da 180. En este triángulo igualmente 180 y aquí 180. Entonces hagamos lo siguiente. Para sumar los ángulos internos de todos ellos, lo que voy a hacer es lo siguiente. Como son tres triángulos y ya decíamos que cada triángulo tiene una longitud de 180 grados, entonces eso nos va a dar como resultado. Multipliquemos 3 por 180. 3 por 0 es 0. 3 por 8, 24 van 2, 3 por 1, 3 y 2, 5. Entonces tenemos 540. Da como resultados 540. Ok, entonces la suma de los ángulos internos de estos tres triángulos da 540. Ahora, ¿cómo calculo cada ángulo interno? Fácil. Yo ya sé que la suma de todos ellos, de este, de este y de este, son 540, ¿verdad? Entonces esos 540 grados yo los voy a dividir, vamos a dividirlos entre el número de ángulos o el número de lados que tenga el polígono. Como se trata de un pentágono, ya sabemos que un pentágono tiene 5 lados y además de 5 lados, 5 ángulos internos. Entonces yo divido 540 entre 5, hacemos el resultado, el cálculo en forma vertical y nos va a dar como resultado 108 grados. Ustedes pueden comprobar si efectivamente da ese resultado con su cálculo vertical. Ahora tenemos un octágono. Entonces igual hacemos el mismo procedimiento. Trazamos diagonales desde un vértice en común de tal manera que formemos triángulos. Entonces aquí tengo un triángulo desde el mismo vértice. Fíjense bien. Dos triángulos desde el mismo vértice lo voy uniendo hacia los otros vértices para formar triángulos. Estas se llaman diagonales y hasta ahí. Entonces si se fijan, bueno, tenemos un triángulo, dos triángulos, tres triángulos, cuatro triángulos, cinco triángulos y seis triángulos. Ahí está. Tenemos seis triángulos, nos aparecen en estas, en este octágono, en este caso, ¿verdad? Entonces hacemos lo mismo que hicimos acá. Decimos la suma de los ángulos internos, suma de ángulos internos, ya sabemos que es igual a 180 por el número de triángulos. En este caso nos salió 300 triángulos, 306 triángulos, perdón. Entonces multiplicamos 180 por 6, 6 por 0, 0, 6 por 8, 48,
8 y van 4. 6 por 1, 6, más 4, 10. Entonces nos da 1080. Ahora, cada ángulo interno, ¿verdad? Vamos a ponerlo así. Cada ángulo interno, ¿cómo lo calculamos? Bueno, ya sabemos que la suma me da 1080 grados. Entonces esto lo voy a dividir entre el número de ángulos internos de este polígono. Como es un octágono tiene 8 lados y 8 ángulos internos. Esto nos va a dar como resultado, si dividimos 1080 entre 8, dividimos en forma vertical, 10 entre 8 nos va a dar a 1, nos va a sobrar 2, esto nos va a dar 3. Yo lo estoy haciendo en la mente, ustedes lo pueden ir haciendo en su cálculo vertical. ¿Verdad? Serían 24, nos sobran 4 y 5. Entonces el resultado nos daría 135 grados. Estos cálculos ustedes lo pueden comprobar en su cuaderno. De esta manera, entonces, jovencitos, jovencitas, calculamos los ángulos internos de polígonos regulares. Existe una fórmula que se pueden calcular los ángulos internos sin necesidad de hacer este procedimiento de dibujar el polígono y de trazar esos triángulos. Sin embargo, yo no la doy porque considero que es muy importante que ustedes sigan practicando eh, el trazo de los polígonos regulares inscritos en una circunferencia, que me parece a mí que todavía nos hace falta un poco, entonces hay que seguir practicando en este caso.